Amén. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Cámbiese más adelante si es necesario. Acuérdese que yo estoy ahorrando, no uso micrófono. Cámbiese un poquito más para adelante, porque voy a hablar despacito y voy a susurrar. Bueno, estoy acá para cubrir ahí a mi compa. Marcos capítulo 14, mis hermanos. Marcos 14. Voy a borrar acá en la continuación de esto. Marcos capítulo 14. Versículo 26 al 31. Marcos 14, 26 al 31. Lo leemos en el nombre del Señor. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Señor, gracias nuevamente por tu palabra. Señor, estamos acá necesitados de ti. Y pedimos, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo nos pueda ministrar de manera poderosa. Cada minuto, Señor, a cada instante, como ya lo has estado haciendo desde la mañana, sigue ministrando nuestros corazones porque estamos disponibles para eso. Que tu Espíritu Santo haga una obra tremenda en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te necesitamos y muchísimo en este tiempo, más que nunca, Señor. En el nombre de Jesús nos disponemos para que tú obres, para que tú trabajes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos 14, del 26 al 31, el Señor está con sus discípulos acá. Acaban de comer, de celebrar la Pascua, de los versículos 12 al 30 y al 25, y están a punto de salir de ese aposento alto en el que fue testigo de esa cena de ese día, y van a tomar rumbo hacia el monte de los olivos, específicamente al huerto de Getsemaní, lugar que nosotros conocemos, que es el lugar donde es entregado por Judas y donde es arrestado. Por lo tanto, los versículos que nosotros acabamos de leer acá del 26 al 31 son el relato que ocurre entre el aposento alto en donde celebraron la Pascua y el huerto. Es decir, lo que aquí pasa ocurre en el trayecto. En el versículo 26 dice que cuando hubieron cantado el himno, los judíos durante la celebración de la Pascua tenían por costumbre mantener un libreto. Durante la celebración de la Pascua había un libreto que seguir, habían pasos que hacer, y dentro de ese libreto que se seguía estrictamente en la ceremonia de la celebración de la Pascua, había también una parte destinada para el cántico de himnos. Especialmente cuando hablamos de este cántico de himnos, nos estamos refiriendo a estos salmos, al cántico de algunos salmos que eran conocidos como el Gran Jalel, o canciones de alabanza, que iban desde el Salmo 113 al Salmo 118. Estos salmos se cantaban durante la Pascua. No todos juntos, ni al comienzo ni al final, sino durante el transcurso de la celebración de la Pascua. Especialmente cuando dice el versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, se está refiriendo a los salmos 115 al 118. Estos salmos que se cantaban al final de la cena, al final de la Pascua. Ahora déjenme hacer un punto aquí, por favor.
Nuestro Señor cantó momentos antes de ser entregado. Nuestro Señor cantó estos salmos del 115 al 118 momentos antes de ser entregado, momentos antes de ser traicionado, momentos antes de experimentar uno de los momentos más tensos y traumáticos previos a la cruz. En Marcos 14:34 dice, cuando ya está en el huerto de Getsemaní, que aparta a Pedro, a Juan y a Jacobo en el huerto y abre su corazón delante de ellos y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor antes de este episodio cantó estos salmos y en estos salmos habían palabras que se referían a Él. Por ejemplo, en el Salmo 118 dice en una parte que la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza de ángulo. Es decir, dentro de ese cántico se estaban cantando canciones o partes que eran alusivas, referentes a Él como Salvador. Y hermanos, y el punto que quiero hacer con respecto a cuando hubieron cantado el himno, dice acá, el punto es el siguiente: la fe cristiana es una fe que canta. La fe cristiana, la fe que tenemos nosotros en el Señor, es una fe que produce corazones agradecidos. Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa llenura del Espíritu en medio de los creyentes? Se manifiesta o se hace visible justamente con lo que viene a continuación: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe es una fe que canta, a pesar de las circunstancias difíciles que nos toque enfrentar hoy día o que nos toque enfrentar mañana. Nuestra fe es una fe que está agradecida en el Señor y es capaz de entonar cánticos, de entonar alabanza. Nuestra fe es una fe que canta. Cuando hubieron cantado el himno, salieron rumbo al Monte de los Olivos. Específicamente dijimos al huerto de Getsemaní. En el versículo 27 y 28, durante el trayecto Jesús les hace a los discípulos una predicción que, según estos versículos, por un lado esta predicción es chocante y dura, pero por otro lado también es muy consoladora. Y en el versículo 27 dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, dice la Reina Valera. La Nueva Biblia de las Américas dice: todos ustedes se van a apartar de mí. Mateo 26:31 dice: por causa de mí. Jesús, en la fiesta de la Pascua, previo a esto, en los versículos anteriores que estaban anotados ahí, les había entregado una información a los discípulos que había sacudido su corazón, que había remecido su corazón. Les dijo que en medio de ellos había uno que lo iba a traicionar. Eso generó en el corazón de los discípulos este sacudón, este remesón, que algunas personas dicen que generó en los discípulos una sana autodesconfianza. Porque cada uno de ellos, ese día, cuando él manifiesta esto en la cena, no comenzaron a mirar para el lado quién sería el traidor del cual Jesús estaba diciendo, sino que comenzaron a mirar hacia adentro. Y ellos comenzaron a decir entre sí: maestro, por favor, dime que no soy yo esa persona de la cual tú estás hablando. Por favor, dime que no soy yo esa persona que tú acabas de decir que te va a traicionar. Una sana autodesconfianza que, cuando nosotros muchas veces la aplicamos a nuestras vidas, nos libra de muchos dolores de cabeza. Cuando en algún momento desconfiamos un poquito de nuestras capacidades y podemos decir: Señor, te amo con todo mi corazón, no quiero fallarte nunca, pero aún así
Sé que en algún momento podría fallarte. Soy dependiente, soy débil, soy necesitado de ti. Por eso necesito que día a día tú me fortalezcas. Porque no confío en mis capacidades. Nos ahorraríamos tantos dolores de cabeza por ser autosuficientes, por confiar en nosotros mismos. Ellos ese día no confiaron en sí mismos, tuvieron una autodesconfianza de sí mismos, una sana autodesconfianza, y dijeron: maestro, por favor, dime que no soy yo la persona de la cual tú estás hablando. Pero ahora, en este momento, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, Jesús les está diciendo algo 1000 veces más fuerte que lo anterior. Si lo anterior, en el momento de la cena, sacudió el corazón de los discípulos, esto que le está diciendo es una bomba mucho más grande, porque no solo involucra a una persona, sino que los involucra a todos. Y Él les está diciendo, no solo que aquí en este grupo hay un traidor, sino que les está diciendo en este pasaje que acabamos de leer, que todos ustedes, sin excepción, dice el versículo 27, y esta misma noche, añade Mateo 26, se van a apartar de mí. La palabra griega para apartar significa tropezar, significa caer en la trampa. En otras palabras, Jesús les está diciendo, todos ustedes serán fuertemente zarandeados, todos ustedes serán fuertemente sacudidos esta misma noche por lo que está a punto de sucederme, que los cimientos de su fe y de su confianza en mí van a sufrir una especie de grietas esta misma noche. Y todos, sin excepción, se van a apartar de mí. Todos negarán tener algún tipo de vinculación conmigo. Todos se avergonzarán de conocerme. Todos me dejarán solo. Y esto no va a pasar en unos años, no va a pasar en unos meses, no va a pasar en unas semanas, en unos días. Esto va a pasar esta misma noche. Esta misma noche, la fidelidad que han manifestado hacia mí será quebrantada, será sacudida. Todos se escandalizarán de mí esta noche. Y luego en la segunda parte del versículo 27 dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Todo esto que les estoy diciendo, que va a pasar esta noche, no es algo que a mí se me ocurrió decirles. Es algo que ya fue profetizado en Zacarías capítulo 13, versículo 7, donde dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero esto no termina ahí, porque luego en el versículo 28 el Señor les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor en el versículo 28 no solamente está profetizando su resurrección, sino que también está profetizando la restauración de los discípulos que en el versículo anterior van a caer en la trampa de negarlo, de dejarlo solo. Hermanos, el buen pastor congregará nuevamente a su rebaño en la región de Galilea, dice el versículo 28, el mismo lugar donde los llamó para que fueran sus discípulos. Y en esa reunión restauradora es donde el Señor comisionará a sus discípulos para que hagan más discípulos. Y en Mateo 28 dice, y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautíceles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, miremos esto un poquito. Muchos creyentes, muchos como nosotros, vamos a experimentar caídas en algún momento de nuestro caminar con Cristo. Pero tenemos un gran Salvador que no nos va a dejar caídos. Cuando el justo se cae, cuando el justo tropieza y viene a Cristo en arrepentimiento y se aparta de su pecado, nuestro gran Salvador lo levanta, nuestro gran Salvador lo restaura, nuestro gran Salvador lo limpia. Y le dice, manos a la obra, sigamos avanzando, sigamos trabajando. Hermanos, el Señor se complace
se deleita en sanar, se deleita en levantar, se deleita en restaurar personas, en restaurar matrimonios, en restaurar familias. Hay un deleite en el Señor en perdonar cuando venimos a Él arrepentidos. En el 27 le dice, todos ustedes se van a apartar de mí, sin excepción, me van a negar. Pero después de eso, cuando yo resucite, los voy a congregar nuevamente en Galilea. ¿Te das cuenta? El Señor se complace en restaurar a los suyos. Sí, Señor. Nunca deja a un justo caído cuando ese justo viene a Él en arrepentimiento y fe, diciéndole, Señor, perdóname por lo que pasó anteriormente. Mira, esto es lo glorioso y tremendo del Señor. ¿Desde cuándo sabía el Señor que sus discípulos ese día, esa noche, le iban a dejar solo? ¿Desde cuándo lo supo? ¿Cómo se enteró? ¿Cuándo se enteró de que sus discípulos esa noche le iban a dejar solo? Jesús siempre estuvo al tanto de eso. Jesús siempre supo que lo que iba a pasar esa noche. Lo sabía siempre, desde antes de la fundación del mundo. Pero mira lo glorioso de esto. Aún sabiendo que sus discípulos en el camino lo iban a negar, lo iban a traicionar, los escogió igual. Los escogió igual. No solo para que participen de la salvación, sino también para que fuesen sus apóstoles, para que pusieran el fundamento sobre el cual Él habría de edificar su iglesia. Hermano, el Señor sabía que en algún momento de tu vida cristiana tú te ibas a equivocar. Sí, Señor. Pero igual te escogió. Amén. Igual te llamó para que seas su hijo. Igual te comisiona para que puedas ser usado por Él. Porque tú no te deleitaste en tu caída, sino que la caída te generó dolor. Cuando alguien ha experimentado el amor del Señor de la forma como lo hemos experimentado nosotros, intensamente, profundamente, y en el camino fallamos, ¿sabe lo que se produce en el corazón de ese creyente? Es un dolor tremendo de haberle fallado a su Señor. Y ese dolor tremendo te lleva a volver a los pies del Señor a pedirle perdón. Y es en ese momento en donde vuelve a experimentar esa gracia restauradora y perdonadora del Señor. Y el Señor no te deja en el suelo. Te dice, levántate, vamos, porque tenemos mucha pega y tareas que hacer. Sí, Señor. El Señor siempre lo supo, pero los escogió para que fueran sus apóstoles. Hermanos, Él nos conoce a nosotros. Nadie nos podrá conocer mejor que Él. Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros a nosotros mismos. Él nos conoce al dedillo. Conoce cada milímetro de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra alma. Nos conoce cuando estamos en nuestro mejor momento, pero también nos conoce cuando estamos en nuestra peor condición. Y Él sabe que en algún momento del trayecto tal vez le vamos a fallar, tal vez le vamos a negar, tal vez le vamos a traicionar, a abandonar. Pero a pesar de eso, mis hermanos, nos eligió, nos amó, nos ama y nos quiere usar. Él sabía cómo iban a reaccionar sus discípulos esa noche, pero a pesar de eso, los eligió. Ahora, mis hermanos, ¿cómo debieran haber reaccionado los discípulos ante las dos informaciones que Jesús les está entregando acá? Porque por un lado el Señor les está diciendo, chiquillos, todos ustedes se van a escandalizar por causa de mí esta noche. Todos ustedes van a ser sacudidos con fuerza, van a ser zarandeados con violencia. Y producto de ese zarandeo ustedes me van a abandonar. Es lo primero que les dice. Y lo segundo que les dice, esto va a pasar porque ya fue profetizado en Zacarías capítulo 13 hace 500 años atrás. Heriré al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Lo lógico debió haber sido, si es que pudiéramos usar la lógica con el Señor, es que ellos debieron haberse puesto a temblar. Es que ellos debieron haberse sentido con un peso en sus conciencias de decir, Señor, qué tremendo es saber de que en nosotros existe la capacidad de traicionarte a ti de ese modo, de dejarte solo.
de abandonarte, de negarte, de traicionarte, a pesar de todo lo que hemos vivido contigo, a pesar de todo lo que hemos experimentado contigo, a pesar de todo lo que te conocemos, a pesar de todo lo que hemos visto, a pesar de todo lo que hemos escuchado de ti. Qué tremendo es saber que en nosotros existe esa capacidad de traicionarte de ese modo. Debieron haber pedido perdón de antemano. Señor, perdónanos. Señor, ten misericordia. Señor, líbranos de hacer semejante mal. Según nosotros, podríamos decir que eso debieron haber hecho. Pero el versículo 29, y el anuncio los incluía a todos, todos ustedes me abandonarán, pero en el versículo 29, Pedro toma la palabra y le dice, Señor, aunque todos se escandalicen, aunque todos se aparten, aunque todos te nieguen, yo no lo haré, yo no lo voy a hacer. Dejando en evidencia, mis hermanos, un asunto principal de lo que el Señor quiere tratar hoy día, en esta mañana con nosotros. Dejando en evidencia una doble arrogancia. Porque por un lado, Pedro se está poniendo por encima de los discípulos, por encima de sus colegas. Y le está diciendo, Señor, mira, en lo que a mí respecta, yo no te voy a dejar a ti nunca. Ahora, yo no sé si estos son capaces de hacer lo mismo, pero en lo que a mí respecta, no te voy a dejar. Arrogancia, poniéndose por encima de los apóstoles. Pero no solo eso, sino que también se está poniendo por encima de Cristo y por encima de la palabra. ¡Qué tremendo! Se está poniendo por encima de Cristo y por encima de la palabra. ¡Tremendo! ¿Por qué? Porque esto es lo que había sido profetizado hace 500 años atrás. Chicos, esto va a pasar. Y dice, no. Todos ustedes se apartarán de mí esta noche, porque escrito está, y no lo dejan terminar. Dice, Señor, para un poquitito, excúsame un poquito. ¿No será que estás interpretando mal Zacarías 13, la profecía? No sé, pero lo único que yo sé es que yo sería incapaz de traicionarte a ti de ese modo que tú estás diciendo. Aunque honestamente de ellos yo no sé cómo reaccionarían, pero yo sería incapaz. En el relato paralelo en Lucas, el Señor le responde a Pedro y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, no solo a ti, sino que a todos ustedes, los pidió para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez que te arrepientas, una vez que vuelvas a mí, confirma a tus hermanos. En otras palabras, Pedro, yo no estoy malinterpretando la profecía de Zacarías. Lo que estoy haciendo es explicándoles la profecía. Y es más, te voy a dar más detalles. Satanás los pidió para zarandearlos a todos ustedes esta noche. Y ¿sabes? Dios lo autorizó. Pero el Señor es tan paciente y en vez de desechar a Pedro, le dice, déjame darte un detalle más, un detalle adicional. Versículo 30. De cierto te digo, ese de cierto te digo se traduce en la Biblia de las Américas como en verdad te digo. En el original ese de cierto se traduce como amén. Y el amén es una expresión que añade solemnidad y certeza a lo que se va a decir. En otras palabras, en el versículo 30, el Señor le está diciendo, Pedro, solemnemente te digo que tú, y no nosotros, que tú, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, es decir, antes de que amanezca, tú me habrás negado. Y en el original la palabra negar es una palabra compuesta que significa negar horriblemente. Tú me habrás negado horriblemente, no una vez, ni 2 veces, sino 3 veces. Es como que el Señor lo estuviera acorralando a Pedro, dándole tanto detalle. Pero aún así Pedro no entró en razón. En el versículo 31 dice, mas él con mayor insistencia decía, esa mayor insistencia tiene que ver con fuerza, esa mayor insistencia tiene que ver con vehemencia. Aquí el problema no es insistir en algo,
sino con la fuerza, con el tono, con el ímpetu con el que se insiste. Ese es el problema. Es como cuando uno está hablando con alguien y ese alguien comienza a alzar la voz y comienza a hablar más y no te deja meterte para que tú argumentes, para tratar de imponer sus puntos de vista. A Pedro le está pasando algo muy parecido en este pasaje, en el versículo 31. Mas él con mayor insistencia decía: si tengo que morir contigo lo voy a hacer, pero no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Hermanos, lo que estaba pasando ese día era que los discípulos estaban embriagados de arrogancia e insensatez, a tal punto que se sentían inmunes. Se sentían que ellos no podían y que no iban a traicionar al Señor esa noche, a pesar de que estuviera profetizado. Se sentían a tal punto de tener en poco las palabras de Jesús y las palabras de las Escrituras. Y es aquí donde vienen algunas cosas con respecto a nosotros, porque esto es lo que está pasando acá. ¿Qué aprendemos de este pasaje, mis hermanos? Lo que aprendemos como número uno es que nadie es inmune a la tentación y al pecado. Nadie es inmune a la tentación y al pecado. Todos podemos caer si nos volvemos arrogantes y descuidados de nuestra vida espiritual. Proverbios 16:18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia, esa soberbia que dice: no, yo puedo controlar esto. Esa soberbia de decir: no, si yo soy fuerte, soy maduro, soy capaz, yo sé cuándo parar. Esa soberbia de decir: no, yo puedo hacerlo, ya me sé esos versículos. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Yo sé cuándo parar. Así que sigamos dándonos besos con la luz apagada. Sabemos cuándo parar. Sirvámonos otra. Sabemos cuándo parar. Yo no estoy haciendo nada malo. Yo no soy el que envía estos mensajes. No los contesto. Es un mensaje. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. En 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia. Iglesia mía, cuidado, cuidado. Ningún creyente está exento de caer en ninguna etapa de su vida cristiana, porque pareciera que los nuevos, pareciera que los jóvenes, ellos son los que pueden caer. Hermano, ningún creyente en ninguna etapa de su vida, en ningún momento de su vida cristiana, está exento de caer. Sea pastor, sea apóstol, sea maestro, sea evangelista, sea diácono, sea obispo, sea maestro de escuela bíblica, sea discipulador, sea un hermano de trayectoria. No hay ninguno que pueda decir: yo estoy vacunado contra la tentación y el pecado. Ningún creyente está exento de caer. Número 2. La sinceridad y la fortaleza espiritual no son la misma cosa. La sinceridad y la fortaleza espiritual no son la misma cosa. Mire, cuando Pedro pronunció las palabras del versículo 29, aunque todos se aparten, aunque todos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Cuando Pedro pronuncia las palabras del versículo 31, cuando le dice: si es necesario, Señor, yo voy a morir contigo, pero no te voy a negar. Mi pregunta es, cuando Pedro está diciendo esto, ¿está siendo sincero o está actuando? ¿Está hablando desde lo profundo de su corazón o está siendo un hipócrita de primera, diciendo algo que no siente? ¿Qué está pasando con Pedro ahí? Yo personalmente creo que Pedro está siendo sincero. Personalmente creo que su amor por Cristo es real, que su amor por el Señor es genuino, a tal punto de escandalizarse cuando el Señor le dice: mira, ustedes me van a abandonar. No puede ser, no están mis planes salirme, no puede ser, no están mis planes negarlo. Y se escandaliza. Por eso creo que su amor y sus palabras ahí son sinceras. No está actuando, no está siendo un hipócrita de primera.
diciendo algo que no siente. ¿Cuál es el problema entonces acá? El problema es que, amparado en su propia sinceridad, Pedro comete el error de creer que la medida de su sinceridad era la medida de su fortaleza espiritual. Hermano, no importa qué tan sinceros seamos y digamos: Señor, yo te amo, Señor, yo deseo vivir para ti, yo no me quiero apartar, yo quiero servirte. Esas son palabras que cualquiera de nosotros sinceramente podría decir: Señor, yo quiero hacer esto. Pero lo cierto es que no hay una relación directa entre la sinceridad y la fortaleza espiritual. Lo cierto, mis hermanos, es que nosotros somos muy débiles en nosotros mismos. Eso es lo cierto, que nosotros somos muy débiles en nosotros mismos. Y cuando admitimos esa debilidad, es que nos transformamos en personas dependientes de Él. Cuando admitimos esa debilidad de decir: Señor, yo soy muy limitado, Señor, yo en mis propias fuerzas soy muy débil. Admito esa debilidad, admito que solo no puedo, que en mí no tengo la fuerza para sostenerme yo solo en el Evangelio. Por eso me transformo en una persona dependiente de ti. Por eso intensifico mi relación contigo. Porque es ahí, en esa relación contigo, que encuentro fortaleza. Por eso intensifico la oración, por eso intensifico la lectura, por eso intensifico la adoración, por eso intensifico el congregarme, la lectura de la palabra, el tener comunión con mis hermanos, porque soy fortalecido por intermedio de la comunión contigo. No soy autosuficiente, dependo de ti. Hermano, alguien que se ve autosuficiente a sí mismo y que no logra percibirse como débil en sí mismo, es una persona que no comienza a depender del Señor, sino que comienza a depender de sus fuerzas, comienza a depender de lo que cree, de lo que sabe. Y esa persona corre el riesgo en algún momento de su vida de descuidarse, de descuidar su intimidad con el Señor, de descuidar el congregarse, el descuidar de tener comunión, el descuidar la lectura de la palabra, el descuidar la oración, y esa persona termina transitando por una delgada línea de arrogancia que en algún momento le podría llevar a caer, a fallar, al pecado. Pablo en Romanos 7 dice que cada vez que él quiere hacer el bien y cada vez que se propone hacer el bien, se encuentra con esta ley: el pecado que mora en él. Hermanos, cuando nosotros estamos viendo tele, cuando estamos viendo una serie, cuando estamos viendo un partido, cuando salimos de paseo, cuando nos juntamos para algún evento, cuando salimos de shopping, hermano, ¿hay oposición detrás de eso? Nos sentimos felices de estar en esas situaciones. No hay oposición. Hermano, tratemos de leer las Escrituras. Tratemos de congregarnos. Tratemos de comenzar a orar. Y verás que ese principio de maldad del cual está hablando Pablo comienza a operar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque inmediatamente comienza la oposición. Basta que digamos a orar y nos baja un sueño, pero increíblemente que no estaba hace 5 segundos atrás. Basta que digamos a la iglesia y nos baja un cansancio que no teníamos hace 3 minutos atrás. Basta que nos propongamos hacer lo bueno, buscarle a Él, seguirlo a Él, para que se manifieste ese pecado que mora en nosotros. Y aunque el pecado que mora en nosotros, producto de esa vieja naturaleza, no es nuestro rey, como lo era antes, y aunque ese pecado que mora en nosotros no nos domina hoy, como nos dominaba antes, el pecado sigue siendo un enemigo de temer, y si nos descuidamos, vamos a caer.
Alguien decía, hay mucha más maldad en nuestros corazones de lo que sabemos. Y si esas semillas de maldad encuentran el ambiente adecuado para germinar, van a germinar y van a crecer con una fuerza y una vitalidad maligna y destructiva que no nos vamos a dar cuenta cómo creció. Como decía el apóstol Pablo en Romanos 13, vistámonos de Cristo, no proveamos para la carne, proveamos para el Espíritu. Hermano, ¿cómo sabemos si hemos caído en esa inseguridad carnal que precede a la caída? ¿Cómo podemos identificar que estamos siendo arrogantemente descuidados con nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos identificar esto? Primero, cuando dejamos de orar a Dios para que nos guarde del mal. En Marcos 14:38, estando ya en el huerto de Getsemaní, el Señor le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, les está diciendo, manténganse vigilantes, oren, no dependan de ustedes mismos. ¿Y qué hicieron ellos, mis hermanos? ¿Qué hicieron ellos? Se durmieron, estaban confiados, descansaron. Hermano, cuando les había dicho con anterioridad que el diablo los había pedido para zarandearlos, le dijeron, tranquilo, una siestecita. Velen, manténganse vigilantes, oren. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo podemos identificar que estamos siendo arrogantemente descuidados con nuestra vida espiritual? Número 1, cuando dejamos de orar para que el Señor nos guarde del mal. Número 2, cuando pasamos por alto las advertencias de las Escrituras con respecto a las seducciones del pecado, del diablo y del mundo. Cuando las pasamos por alto, las advertencias de las Escrituras con respecto a esto, es evidente de que estamos embriagados de este descuido arrogante. En 1 de Pedro 2:11 dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. El mismo Pedro en el capítulo 5, versículo 8 dice, sean sobrios, velen, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, ¿cómo sabemos que estamos siendo arrogantemente descuidados con nuestra vida espiritual? Cuando nos creemos lo suficientemente maduros como para caminar por el lado de las tentaciones, coquetear con el pecado. Cuando caminamos en el límite, cuando jugamos con fuego, es obvio que hemos sido embriagados por ese descuido arrogante y carnal que precede muchas veces a la caída. Número 4, cuando escuchamos que otros han caído y nos sentimos superiores, es obvio que hemos sido embriagados por el descuido carnal. Porque en Gálatas 6, versículo 1 dice, si alguno es sorprendido en falta, ustedes que son espirituales, restáurenle. Pero restáurenle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. No te olvides, en otras palabras, que tú eres de la misma masa que él. Por lo tanto, si alguno de ustedes cae, no te sientas superior al que cayó. Tiembla. Ora, porque el próximo puede ser tú. Cuando nos descuidamos de las Escrituras, mis hermanos, eso es evidencia de que estamos embriagados de un descuido carnal y arrogante. Cuando descuidamos las Escrituras, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amados, el manifestar estos síntomas
y no corregirlos a tiempo con la ayuda del Señor, de seguro nos puede llevar a una caída estrepitosa. Una caída estrepitosa que vendrá a ser una deshonra para el Evangelio, una deshonra para el Señor. Pero acá hay algo interesante que me llama la atención y me gustó mucho. Así como el canto del gallo fue el despertador para Pedro, así también su palabra hoy es nuestro despertador, para que nos sacudamos de toda arrogancia o descuido carnal y comencemos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. De todos los discípulos, el apóstol Pedro fue el que sufrió la caída más dura ese día, porque él llegó a maldecir y decir: que me maldiga Dios si yo conozco a ese hombre. Que Dios me maldiga si yo conozco a ese hombre. Yo a ese hombre no lo conozco. Y después se fue amargado. Y en los evangelios dice que después Jesús lo miró, después que cantó el gallo. Mira, fíjate en esto, mi hermano. Mientras Pedro lo negaba, mientras Jesús estaba siendo azotado, en el corazón de Jesús estaba, y en la mente de Jesús estaba Pedro. En el corazón del maestro estaba su discípulo, que en ese momento le estaba fallando. Pero esa mirada que tiene con Pedro es una mirada restauradora. Es la misma mirada que el Señor tiene con nosotros cuando le fallamos, mis hermanos. El mensaje de hoy es una advertencia. No podemos relajarnos, no podemos descuidar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Debemos intensificar nuestra relación con Él. Debemos profundizar la lectura, la oración, el congregarnos. No debemos ser autosuficientes y confiar en nuestra propia fortaleza. Porque antes de la caída está la arrogancia. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si alguno de nosotros ha caído en el camino, abogado tenemos para con el Padre. Y el Señor no va a dejar fuera a nadie que venga a Él en arrepentimiento. Por lo tanto, si en algún momento del camino le hemos fallado, mis hermanos, mis hermanas, volvamos a Él con todo nuestro corazón. No nos quedemos ahí. Volvamos, porque en la casa del Señor hay perdón y hay restauración. Él se complace en perdonar. Se complace en levantar a sus hijos. Por lo tanto, si en algún momento hemos fallado o si en algún momento fallamos, vamos a Él. En Él hay perdón y hay restauración. Amén. Insisto, la gracia del Señor no la ocupamos como manga ancha para pecar. Porque, insisto, alguien que ha experimentado del amor, de la gracia del Señor y que después en el trayecto falla, esa persona se siente muy arrepentida y vuelve al Señor con un corazón quebrantado, corazón que el Señor restaura. Por lo tanto, mis hermanos, porque el Señor es grande en perdonar, ¿vamos a pecar? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. De ninguna manera. La gracia de Él no es ocasión para hacer lo que queramos, sino que la gracia de Él es la ocasión para poder amarlo con más fuerza, disfrutarlo con más fuerza, alabarle con más fuerza y servirle con todo nuestro corazón. Para eso es la gracia del Señor para todos nosotros. Póngase de pie, por favor, y adoremos al Señor con nuestras palabras ahí donde estamos. Y digámosle: Señor, fortalece mi corazón. Fortalece nuestros corazones, Señor.